Saludos desde La Habana, todo listo para iniciar una nueva emisión de Noticias.cu correspondiente a este jueves 14 de agosto de 2025. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Homenaje en Santiago de Cuba a Fidel Castro Ruz en aniversario 99 de su nacimiento. Cooperación internacional pauta transición energética de la mayor de las Antillas. Inauguran exposición Guara, 50 años de exploración arqueológica. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Noticias.cu. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, ante el monolito que resguarda las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia, el pueblo de Santiago de Cuba, en representación de los de la mayor de las Antillas, le rindió homenaje con motivo del aniversario 99 de su nacimiento. Hasta un lugar sagrado de la patria, el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, en la heroica Santiago de Cuba, llegó también el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la mañana luminosa de este miércoles 13 de agosto. Allí rindió honores al líder histórico de la revolución, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el aniversario 99 de su natalicio. Le acompañaron el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades de la provincia, Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández. Ante el monolito que atesora los restos del líder revolucionario, la ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba. El homenaje llegó también al héroe nacional José Martí, al padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes y a la madre de los Maceo, Mariana Grajales. En declaraciones a la prensa, Díaz-Canel destacó la trascendencia emancipadora del legado de Fidel y aseguró que su fe inquebrantable en la victoria deviene premisa para enfrentar el adverso escenario que vive hoy el país. Y hoy es un día que necesariamente uno acude a Fidel. Y yo creo que hay un legado enorme de Fidel. Muchas personas lo han descrito de manera brillante desde sus visiones. Pero yo creo que ahora con lo que nos hemos propuesto, de conmemorar el centenario del natalicio de Fidel, la mejor manera de defender ese legado es encontrar sus esencias, apropiarnos de esas esencias y traer a Fidel al momento actual. Ese sería el mayor sentido de la vida de un revolucionario cubano en estos tiempos. Cómo encontramos respuestas desde ese legado de Fidel para la solución de los problemas actuales. Y ahí entonces hay muchos elementos de inspiración que tienen que ver con la frase que tú mencionabas. Fidel nunca se rindió. Fidel siempre estaba pensando en la victoria. Fidel se anticipaba a la victoria. Fidel tenía una convicción del optimismo, de la capacidad de superar los retos más difíciles, los desafíos, que a su vez pasó de convicción a la capacidad de vencer. Y yo creo que eso está muy bien expresado en una consigna que él compartió y que se ha hecho más que una consigna a nuestro sentido de la vida. Patria o muerte, venceremos. Por la patria se puede dar todo, hasta la vida, pero siempre porque vamos a vencer defendiendo a la patria. Y yo creo que hay algo muy peculiar
de lo que hablé en el discurso, creo que fue en el discurso que hice en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Fidel, con su generación del centenario, en uno de los momentos que entra a la historia es con el asalto al cuartel Moncada. Y digamos que desde el punto de vista militar puede concebirse como que fue un revés, pero Fidel convirtió ese revés en victoria. O sea, entró con la generación del centenario a la historia, convirtiendo un revés en victoria. Y yo creo que ahí está una parte importante de las raíces de esa convicción que nos ha hecho invencibles, que es nuestra resistencia. Y como hemos expresado en otros momentos, nuestra resistencia que es emocional, que es una resistencia de compromiso, que es una resistencia de convicción y que es una resistencia también creativa. Yo sé que la situación que estamos viviendo es muy compleja. Todos los días sentimos la dureza de estos tiempos. Sabemos de todas las carencias que tenemos, de todas las dificultades que estamos enfrentando, de la molestia de los apagones, de la economía que tenemos semiparalizada por los déficits de combustible. Pero es que en todos los momentos de la revolución han sido duros, porque en todos los momentos de la revolución hemos tenido la agresividad imperial, pero la revolución en todos los momentos difíciles ha vencido. Con el tributo a Fidel comienza el programa conmemorativo por el centenario de quien, como aseguró el presidente cubano, no es solo presente, es guía y reto, ejemplo y desvelo. Primera pausa informativa en la presente emisión de Noticias.cu. Usted no se aparte de la sintonía, porque a la vuelta, como de costumbre, haremos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Ya lo anunciábamos, iniciamos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu y comenzamos en Cuba así, pues allí es noticia Cátedra Fidel Castro nace en Zimbabue en su emotivo aniversario 99. Ampliemos dicho titular. Un sentido homenaje de Zimbabue al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el aniversario 99 de su nacimiento, culminó con la creación de la cátedra en su nombre, adjunta a la Universidad de Midlands. El miembro del Buró Político de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, Ishmael Mada, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado y otras personalidades, asistieron a la emotiva velada para dar inicio a un programa de actividades hasta el 2026 por el centenario del comandante en jefe. Con sede en la residencia de Cuba en Harare, el audiovisual, dedicado a la vida y obra del estadista cubano, antecedió el mensaje del director del centro Fidel Castro Ruz, René González, quien saludó la creación de la cátedra dedicada a un hombre que sintió como propia la causa de la liberación de África del colonialismo y el apartheid. De Cuba sí, avanzamos hasta Radio Habana, Cuba, pues allí es titular que presidente Maduro recibe a diputado cubano Elian González. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tuvo un encuentro este miércoles en Caracas con el diputado cubano Elian González, quien fuera secuestrado en Miami por la mafia anticubana en el año 1999 y cuando apenas tenía 6 años. El encuentro de Elian con el presidente venezolano fue parte de las acciones por las celebraciones del aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, a quien Maduro calificó como el gigante de América, fundador de la era de la nueva independencia de Latinoamérica. De igual forma, el mandatario suramericano recordó la visita de Fidel a Caracas en 1989, así como las impresiones que compartió con un grupo de jóvenes sobre la juventud venezolana de entonces. Y de Radio Habana, Cuba, vamos hasta Prensa Latina y allí culminamos nuestro habitual recorrido, pues lo decíamos en titulares. Cooperación internacional pauta la transición energética de la mayor de las Antillas. La presencia al unísono en Cuba de dos importantes organismos internacionales vinculados con las energías renovables, así como la rúbrica de sendos documentos de cooperación, marca un punto de inflexión en la estrategia de la transición energética insular. El viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, Argelio Abad, calificó de trascendental la presencia de los máximos líderes de la Alianza Solar Internacional y de la Organización Latinoamericana de Energía, al complementar los esfuerzos conjuntos del sector empresarial, académico
y de la Unión Eléctrica Nacional. A juicio de Abad, los aportes de la institución antes mencionada en capacitación y de la Alianza para asimilar la tecnología y conocimientos en materia de tecnología solar poseen un papel esencial en el programa de transición energética trazada por la mayor de las Antillas. Las acciones desarrolladas en función de la transición energética data de años, en unión con las universidades y especialistas del ministerio, recordó Abad, y ejemplificó además que en la elaboración del mapa solar de Cuba contaron con el apoyo de investigadores y profesores de la Casa de Altos Estudios, indagación que determinó las potencialidades fotovoltaicas locales. De esta manera culmina nuestro habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos otros temas. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, Económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que delante y detrás de cámara Gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. confía en nosotros para estar siempre bien informados. Y lo decíamos en titulares, en la Sala Guaysa del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se presentó Guara, 50 años de exploraciones arqueológicas. La muestra agrupa una serie de piezas escultóricas, así como dibujos, fotografías y documentos relacionados con las investigaciones realizadas en esta región pictórica. Con las palabras de presentación a cargo del máster Jorge Garcel Domínguez, leídas por el doctor Argel Calcines, director de la revista Opus Habana, dio inicio a la inauguración de la exposición Guara, 50 años de exploraciones arqueológicas y la premier del documental Nuevos hallazgos de arte rupestre en Guara, patrimonio y testimonio viviente de la cultura cubana y nuestros antepasados, plasmadas a través del audiovisual por el realizador Carlos Andrés García Rodríguez, actividad que se llevó a cabo en la Sala Guaysa del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de La Habana. Estamos celebrando en el día de hoy la exposición 50 años de las investigaciones sistemáticas a la cueva de Guara, un grupo de cuevas de la región de las Charcas en Mayabeque, que tienen una importancia tremenda para la arqueología del área, puesto que fue sistemáticamente habitada desde la época precolonial hasta incluso los mambises hicieron uso de estas cuevas. Incluso hay evidencias de que posiblemente los cimarrones que se apalencaron en el área hicieran uso de ella. Y ya posteriormente, en la época actual, se celebra la Cruz de Mayo, el día 3 de mayo se hacen festividades en honor a este importante día de la religión católica. Una exposición que rinde homenaje a todos los arqueólogos y a sus esfuerzos, dedicado de manera especial a Efraín Arrascaeta, director del Grupo de Arqueología Batabano. La muestra agrupa una serie de piezas escultóricas, así como dibujos, fotografías y documentos relacionados con las investigaciones realizadas en esta región pictórica. Hay imágenes que no se repiten ni en Cuba ni en otras áreas del Caribe, como son los posibles bóvidos que aparecen acompañando a figuras antropomorfas y círculos concéntricos, son muy comunes en Cuba particularmente. Y además lo interesante es que los últimos fechados que se hicieron en pictografías de esta área arrojan una antigüedad de 2000 años de haberse realizado las pictografías con carbón vegetal. Las actividades desarrolladas por esta institución científica en Cuba son los resultados de las investigaciones históricas y arqueológicas desarrolladas fundamentalmente en La Habana Vieja. Los arqueólogos rinden homenaje al líder histórico de la revolución en el inicio de las actividades por el centenario. Vilma Vilén Hernández, Cubavisión Internacional.
Y de esta manera culmina la presente emisión de Noticias.cu. Yo me traslado ahora hasta el set de Zona Deportiva para con el colega Arián Alejandro hacer un debate sobre la actuación de Cuba hasta el momento en los segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Saludos desde La Habana, yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. Hoy, como lo adelantaba, jornada de análisis aquí en el set de Zona Deportiva y por supuesto, estaré hablando junto con mi colega Arián Alejandro de la actuación hasta el momento de Cuba en los segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Arián, saludos y bienvenido. Gracias, Claudia, saludo para ti, por supuesto para todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva, una actuación cubana que vamos a desmenuzar en la jornada de hoy, que mejoró mucho respecto a las primeras fechas, pero que de todas maneras tiene algunos resultados que siguen siendo distantes de lo que esperamos del deporte cubano. Ya lo decías, mejoró porque estábamos en el puesto 14 y ascendimos hasta el 10 con 2 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Así mismo, de eso quizás vamos a hablar un poquito más adelante. Exacto, de las últimas medallas de Cuba estaremos hablando en nuestro segundo momento de análisis. Yo te propongo comenzar quizás por los aspectos que han quedado a deber un poco en el deporte o en estos Juegos Panamericanos Junior. Te diría que incluso el voleibol, aunque realmente yo espero más del masculino, y siempre lo mencioné aquí en la previa en este espacio, dije que es un equipo con Brian Camino, con Thiago Suárez, con Alejandro Miguel González. Yo creo que es un equipo contendiente a batallar por las medallas, incluso diría más. Para mí un buen resultado sería mínimo llegar a la final. Habría que ver también qué trae el resto de las delegaciones, pero creo que Cuba tiene un equipo muy bueno para esta categoría. No es así el femenino. Exacto. No es así el femenino. Que cayó en cuartos de final 3-0, o sea, 0-3. Contra República Dominicana. Así la verdad es. que, bueno, ya lo del voleibol femenino cubano roza el desespero y la inquietud de todos los que aman a este deporte y los que antaño veían triunfar a las llamadas morenas del Caribe. Hoy realmente esa etiqueta queda muy grande para cualquier equipo femenino que se presente por parte de Cuba. Creo que hoy llamarle las morenas del Caribe sería simplemente por historia o por recuerdo, pero no por realmente nivel y resultados. Perdieron, como bien mencionabas, 3-0 contra República Dominicana, un partido de 31 errores para las cubanas, demasiados errores no forzados. Está regalando un set y 6 puntos más a las rivales solo por errores propios. Es decir, que las rivales jugando al 60-70% te ganan sin dificultades, y así transcurre el equipo cubano de voleibol ya en los últimos 10-15 años, o el voleibol femenino en sentido general. Otra disciplina que tuvo actividad ayer sin medallas y sin actuaciones más allá de mejorar marcas destacadas es la natación. Ya se fueron sin medallas de Cali Valle. No es precisamente este deporte una disciplina en la que de forma histórica hayamos tenido continuidad. Hemos tenido buenos resultados, exacto, pero buenos resultados, no sistemáticos. No sistemáticos. Yo creo que esa es la palabra correcta. Yo creo que el último gran resultado nos lo regaló Hansel García en los Juegos Panamericanos de 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres, llegando a la final de los 100 libres. Yo creo que al final son figuras conocidas como Laura Estrada o Andrea Becali, pero más bien con ellas, Claudia, es que mejoren sus marcas. No se puede. Si te regalan una medalla, pues sería impresionante, pero bueno, que exacto, ellas mismas se vayan superando eso para sí, luego poder acceder a lugares en el podio sería lo lógico, ¿no? Exactamente. Bueno, yo te propongo hacer una pausa para seguir hablando de la delegación cubana en Asunción, pues lo decíamos, esta sumó otra presea de oro y otra de plata al medallero general. Precisamente con los protagonistas de estos resultados conversó el periodista Boris Luis Leiva. Veamos. Bueno, el equipo de nuestro país ha hecho, yo diría, una proeza. Venir acá con algunas limitaciones durante la preparación, a la cual se entregaron con
con un elevado nivel nuestros atletas. Ha sido un resultado que podemos catalogar de bueno. De esa medalla de oro en la discusión del oro con Brasil, a salir a darlo todo fuimos, pero no fue lo que esperábamos, perdimos los primeros 4 combates, pero salimos muy fuertes, salimos con todas las garras como los cubanos. Un gran resultado, definitivamente hemos trabajado mucho en base a esto. Nosotros tenemos en nuestra gran familia de judo una ecuación que se llama esfuerzo más disciplina es igual a resultado. Y para nadie es una triste verdad que nos hace falta entrenamiento, carrera, pero con lo que tenemos que ir luchando. Un sacrificio que no solamente vengo haciendo yo, viene haciendo todo el colectivo de entrenadores, ¿sabes? Aquí está involucrado muchos atletas nuestros, muchos compañeros que nos ayudaron en la preparación. Esta medalla de plata por equipos mixtas no solamente es de nosotros, ¿sabes? Es de todo un colectivo que ha estado con nosotros ahí al pie del cañón, siempre viendo qué nos hace falta, ¿ves? Mi preparación va a mejorar mucho de aquí a esos Juegos Panamericanos Senior. Sé que voy a mejorar mucho y ampliar mi arsenal técnico y mis niveles de fuerza, y voy a hacer una muy buena preparación para estar en esos Juegos con la mejor capacidad física y mental para lograr una medalla en esos Juegos Panamericanos de Lima 2027. Esta prueba la veníamos preparando desde hace mucho tiempo, porque en el clasificatorio fuimos medalla de plata, perdimos por milésimas de segundo y nos preparamos fuertemente para esta regata y se cumplió en el último 250, cumplimos la meta. Bueno, para mí es un orgullo haber representado a Cuba con el podio número 1 y nada, me sentía en deuda con el país, con mi equipo, con mi entrenador, con mi familia y con todo el mundo. Ya lo veíamos, oro y plata para Cuba en la jornada de este miércoles en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Sí, el remo que sobrecumple lo hecho en 2021. En Calivalle, exacto. Era el plan. Yo creo que se estaban quedando en esa cuerda de igualar y quedarse por debajo, porque era precisamente una de las 6 disciplinas señaladas para subir a lo más alto del podio. Yo creo que salvan, como se dice en el mundo del tenis, el match ball en la última jornada, con ese 4 par de remos cortos, llevándose el oro, Claudia. Eso sí, una competencia espectacular, porque al paso de los primeros 1000 metros iban terceros. Una remontada tremenda de los 4 remeros cubanos, que un poco, como se decía en el diálogo, ¿no? Había un poco de deuda, porque es verdad que en el cuadro sin timonel, de hecho los entrenadores habían estado muy descontentos por el ritmo de paletadas, en fin. Aquí se salva un poco el remo, sube al podio, termina con un oro y un bronce en el cuarto, quinto puesto, igualado con Uruguay, un deporte que dominó Chile a placer con 8 títulos. Bueno, Chile, que es una de las potencias del área panamericana, no solo en esta categoría, sino en la categoría mayores. Y algo importante que hay que recordarle a la teleaudiencia, Claudia, es que estas medallas de oro ya dan clasificaciones a Cuba a los Juegos de Lima en 2027, a los Panamericanos para adultos, porque no solamente es el título, sino que ya Cuba tiene garantizado en el 4 pares de remos cortos y con Dayanara Curbelo, que también garantizó plaza para esos Juegos Panamericanos de Lima. Y ya que te menciono a Dayanara, hablamos un poquito del judo. Exacto. Porque, a ver, muchos dirán, es que vuelve a repetirse la historia de 2021 perdiendo en la final con Brasil en equipos mixtos. Brasil es muy superior a Cuba. Hay que ver cómo está Brasil en el medallero, además, en estos momentos. No, es que esto, el contexto es real. El judo brasileño, nosotros tuvimos una época en la que competíamos de tú a tú con el judo brasileño y con el judo mundial. Esa época ya pasó. El judo brasileño sí a un altísimo nivel, Cuba no está ahora mismo en esa categoría. Caer en la final por barrida, yo creo que podía esperarse. Lamentablemente no dio tiempo ni siquiera que compitiera Dayanara Curbelo, pero bueno, de todas maneras la medalla de plata es un trabajo importante. Aquí hay un dato que a muchos quizás se le escapa. Cuba en los últimos 2-3 años ha perdido más de 20 judocas.
y la mayoría judocas jóvenes. Esto es prácticamente más de 2-3 equipos, porque los equipos de judo están conformados por 6 hombres y 6 mujeres. Entonces, realmente el proceso es complicado. No obstante, termina el judo con ese oro, con 2 medallas de plata, con un bronce. Yo creo que es una actuación buena, también sube a lo más alto, era de esos deportes pronosticados para ellos, así que en sentido remo y judo cumplen con las expectativas. Así mismo es, y ya estarán regresando hoy a nuestro país este equipo del judo, el equipo de tiro con arco, ya llegarán hoy a la Mayor de las Antillas. Arián, gracias por estar aquí. Usted y yo nos vemos la próxima semana. Así mismo es. Te esperamos de todas formas mañana, mañana estaré por acá, en el set de Zona Deportiva. Amigos, de esta manera culmina la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias por la sintonía.